Después de la reencarnación, lo dejé estar con su primer amor, que estaba embarazada. Mi madre me pidió que volviera a casa para un matrimonio arreglado. Dijo que había elegido un esposo para mí, Tadeusz Sterling. Sin embargo, en esta vida, rechacé rotundamente la propuesta de mi madre. En mi vida pasada, me casé con Tadeusz Sterling, pero en mi lecho de muerte, me dijo que no me amaba. Si tu familia no me hubiera obligado a casarme contigo, nunca habría renunciado a Opelia Drake, ¿sabes? Opelia Drake se suicidó por esto. Ford, no tienes ni idea de que cuando me casé contigo, Opelia Drake ya estaba embarazada de mi hijo. Murió con nuestro hijo. Por eso planeé asegurarme de que no pudieras tener hijos. En ese momento, finalmente entendí por qué, a pesar de llevar tantos años casados, nunca tuvimos un hijo. Fallecí llena de resentimiento. Cuando volví a abrir los ojos, recordaba el día en que mi madre me pidió que me casara con Tadeusz Sterling. Mamá, no me gusta Tadeusz Sterling. Mis palabras sorprendieron a mi madre. No era a Tadeusz a quien más querías. Mis padres siempre supieron que amaba a Tadeusz Sterling desde niña. En mi vida pasada, cuando mi madre me dijo que volviera y me casara con él, me llené de alegría, pero nunca imaginé que Tadeusz Sterling me odiara tanto. Me culpaba de haberlo hecho perderlo todo, incluso al hijo que siempre había deseado. Por eso me dijo todo esto en mi lecho de muerte, queriendo verme llena de arrepentimiento. En ese momento, todos mis sentimientos por Tadeusz Sterling se transformaron en odio. Negué con la cabeza y dije, mamá, eso fue solo un enamoramiento infantil. Ya no quiero a Tadeusz. Mi madre se sorprendió bastante con mis palabras. La familia Sterling quiere que Tadeusz se case contigo. Mi madre me miró y dijo, para ser sincera, a mí tampoco me gusta Tadeusz. Lo he visto con una chica que parecía una delincuente varias veces. Pero los Sterling dijeron que solo era su compañera de clase. Ya que has tomado tu decisión, rechazaré a los Sterling. Estuve de acuerdo con las palabras de mi madre. En mi vida pasada, los Sterling ansiaban que Tadeusz se casara conmigo porque su familia estaba en crisis y necesitaban que mis padres invirtieran en su empresa. En aquel entonces, por mi bien, mis padres vendieron muchas acciones de su empresa para darme una generosa dote. Fue mi familia la que salvó la empresa de los Sterling, pero él pensó que era mi familia quien lo obligaba a casarse conmigo. Ahora, no hay tal coerción porque Tadeusz Sterling y yo ya hemos cortado todos los lazos. Tras conocer mis pensamientos, mi madre rechazó a los Sterling. Pensé que después de que mi madre rechazara a los Sterling, Tadeusz Sterling sería feliz. Después de todo, en mi vida pasada, me había dicho que podría dejarlo todo por Opelia Drake, pero para mi sorpresa, Tadeusz Sterling me llamó ese día. Ford, ¿qué quieres decir? ¿Por qué te negaste a casarte conmigo? Parecía extremadamente enfadado. Al escuchar la voz de Tadeusz Sterling al teléfono, me sorprendí bastante. Después de todo, en mi vida pasada, en mi lecho de muerte, había hablado de cuánto amaba a Opelia Drake y de que podría dejarlo todo por ella, y ahora me llamaba. Actuando como si fuera él el perjudicado, suspiré y dije, Tadeusz, no somos compatibles. Ford, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo puedes decir que no somos compatibles? La voz de Tadeusz Sterling estaba llena de ira. No respondí y me limité a escuchar en silencio su arrebato. Tadeusz, sé lo de ti y Opelia Drake, dije con frialdad. Al oír esto, la ira de Tadeusz Sterling se desvaneció de repente. Ford, ¿cómo sabes de Opelia Drake? Su voz estaba llena de pánico. Dije con frialdad, Tadeusz, no quiero meterme en tus asuntos con Opelia Drake, así que no me molestes más. Tras decir esto, colgué el teléfono. Para mí, Tadeusz Sterling ya era cosa del pasado. Me daba igual lo que pasara entre él y Opelia Drake. El día que regresé a mi país, mi madre estaba muy contenta y vino a recogerme al aeropuerto en persona. Después de llevarme a casa,
me contó que, durante ese tiempo, los Sterling habían ido a verla a diario, con la esperanza de que estuviera con Tadeusz Sterling. Mamá, no tengo nada que ver con Tadeusz Sterling y no quiero casarme con él, dije. Mi madre sonrió y asintió. Los Sterling también me dijeron que Tadeusz y esa chica llamada Opelia Drake no tienen nada que hacer. Pero bueno, como no es adecuado para ti, seguiremos buscando. Mi familia era adinerada y poderosa, incluso los Sterling dependían de mis padres, así que estaban tan ansiosos. Después de todo, sin el apoyo financiero de mi familia, la familia Sterling estaría en serios problemas. Mientras mi madre y yo cenábamos, el sirviente nos dijo que los Sterling habían llegado. Esta familia está muy bien informada, dijo mi madre con una leve sonrisa. No dije nada, solo sonreí. Cuando el señor Sterling, Malcolm Sterling y Tadeusz Sterling entraron, mi mirada se posó en Tadeusz. Seguía igual que en mi recuerdo. Tadeusz Sterling y yo fuimos amigos de la infancia, de jóvenes. Él siempre decía que se casaría conmigo cuando creciéramos. En ese entonces, me sonrojaba y asentía tímidamente. El señor y la señora Sterling, Malcolm Sterling y Vivienne Sterling estaban naturalmente contentos e incluso deseaban que sucediera. El día que me fui al extranjero, Tadeusz Sterling me dijo que lo esperara un año. Dijo que después de organizar todo en el país, vendría al extranjero para estar conmigo. Esperé en un país extranjero, pero lo que recibí fue una llamada de Tadeusz Sterling. Me dijo que ya no quería viajar al extranjero. En ese momento, no le di mucha importancia. Ahora me doy cuenta de que ya estaba con Opelia Drake. Después de eso, seguí contactando con Tadeusz Sterling todos los días. Le contaba las cosas interesantes que me sucedían en el extranjero y cuánto lo extrañaba. Pero en aquel entonces, Tadeusz Sterling siempre colgaba el teléfono tras unas pocas palabras. Ahora sé que me engañó. Cuando me vio, aún había un rastro de ira en su rostro. Se sentó frente a mí, en silencio. Fue el señor Sterling quien me miró y sonrió. Escuché que el ya ha vuelto, así que traje a Tadeusz. Ya, has malinterpretado a Tadeusz. Opelia Drake es solo su compañera de clase. No hay nada entre ellos. El señor Sterling me miró, todavía sonriendo. No dije nada y miré a Tadeusz Sterling. Bajo la mirada estricta de su padre, Tadeusz Sterling finalmente forzó una sonrisa y dijo, ya, de verdad me malinterpretaste. No tengo ninguna relación con Opelia Drake. De acuerdo, asentí. Ya veo. Al escuchar mi respuesta, los rostros del señor y la señora Sterling inmediatamente reflejaron alegría, especialmente el señor Sterling, quien se apresuró a preguntar, ahora que el malentendido está aclarado, ¿se celebrará su boda según lo previsto? ¿Qué boda? Miré fijamente al señor Sterling. Señor Sterling, Tadeusz y yo no hemos tenido contacto en muchos años. Acabo de regresar al país. ¿Cómo pudimos casarnos así? Mis palabras hicieron que el señor Sterling se pusiera un poco feo. El señor Sterling se fue con un Tadeusz Sterling reacio. Ya, de verdad ya, ¿no te gusta Tadeusz? Me preguntó mi madre. Negué con la cabeza. Hiciera lo que hiciera Tadeusz Sterling, ya no me interesaba. Mi madre me dijo que me relajara y saliera a divertirme unos días. Acepté. Un día, quedé con unos amigos y fuimos a un bar. Mientras charlábamos, un amigo señaló una mesa cercana y dijo, «Mira, esa pareja no puede esperar ni en público». Miré en la dirección que me indicó mi amigo. Eran Tadeusz Sterling y Opelia Drake. Opelia Drake abrazaba a Tadeusz Sterling y lo besaba apasionadamente. Incluso en la penumbra, podía ver claramente el rostro de Tadeusz Sterling. Levantó la vista y me vio mirándolo con frialdad. Se puso nervioso al instante. Apartó a Opelia Drake y quiso hablar conmigo. Pero al instante, Opelia Drake lo abrazó de nuevo. Esta vez, Tadeusz Sterling no se soltó y le susurró algo a Opelia Drake. Vi que los ojos de Opelia Drake también me miraban.
Había provocación en sus ojos. Sonreí levemente y los ignoré. Era solo una chica con un lado salvaje. Éramos de mundos completamente diferentes. ¿Por qué debería enojarme? Al ver que no reaccionaba, Opelia Drake abrazó a Tadeusz Sterling y me sonrió desafiante. Me giré como si no los viera. Mi amiga me dio su teléfono y me dijo, mira, es una foto nítida. Le eché un vistazo. Por cierto, había grabado un vídeo. En él, Tadeusz Sterling y Opelia Drake se abrazaban y besaban apasionadamente. Vi la escena. Sonreí y le pedí que me lo enviara. Mi amiga tenía algo de curiosidad. Conocía mi personalidad y sabía que normalmente no me gustaban esas cosas. Pero no hizo más preguntas y me envió el vídeo. Tras charlar un rato, nos separamos. Tras salir del bar, me fui a casa. No me esperaba que, nada más llegar, recibiera una llamada de Tadeusz Sterling. Ford. Hoy fue la última vez que vi a Opelia Drake. La dejé, me dijo. No dije nada y solo le dije con frialdad, señor Sterling, no tengo nada que ver con usted. Me da igual con quién esté. Al oír mis palabras, Tadeusz Sterling, al otro lado del teléfono, dijo con ansiedad, Ford, quiero casarme contigo. ¿Crees que sea posible? Pregunté retóricamente. ¿Por qué no? Todos tenemos un pasado, dijo Tadeusz Sterling sin pudor por teléfono. Ford, estoy dispuesto a casarme contigo y te prometo que no volveré a ver a Opelia Drake. Escuché las palabras de Tadeusz Sterling, sonreí y luego dije con frialdad, Tadeusz Sterling, no hace falta, es imposible para nosotros. Tras decir esto, colgué el teléfono. Me daba pereza seguir hablando con Tadeusz Sterling. Después de colgar el teléfono, ignoré a Tadeusz Sterling. Un día, mi madre regresó y me dijo que esa noche había una cena y que tenía que asistir. En mi vida pasada, mis padres anunciaron mi compromiso con Tadeusz Sterling en esa cena, pero en esta vida, era imposible para Tadeusz Sterling. Y para mí, cuando llegué a la cena por la noche, los Sterling ya llevaban allí mucho tiempo. El señor Sterling Malcolm Sterling me trajo a Tadeusz Sterling con una sonrisa. ¿Estás aquí?, dijo el señor Sterling con una sonrisa. Tú y Tadeusz son jóvenes. Pueden charlar un rato. Miré a Tadeusz Sterling frente a mí. Me sonreía dulcemente, pero ahora no tenía el más mínimo interés en él. Después de que el señor Sterling me dejara a Tadeusz Sterling, se fue. En ese momento, Tadeusz Sterling seguía mirándome y dijo, Ford. Rompí con Opelia Drake. Asentí y dije, señor Sterling, esto no tiene nada que ver conmigo. Ford. Una vez dijiste que te casarías conmigo, dijo. Escuché sus palabras, sonreí y no dije nada. Las palabras que me dijo en mi lecho de muerte, en mi vida pasada, aún resonaban en mis oídos. No me quería en absoluto e incluso culpaba a mi familia por obligarlo a casarse conmigo. Ahora, era él quien me hablaba constantemente. Tadeusz Sterling, ¿no eras tú quien más querías a Opelia Drake? Miré a Tadeusz Sterling frente a mí y dije con frialdad. Sabía que era el señor Sterling quien obligaba a Tadeusz Sterling a casarse conmigo. Después de todo, solo casándose conmigo su familia podría conseguir que mis padres siguieran invirtiendo en su empresa, pero mi familia claramente tenía más y mejores opciones en lugar de ayudar a los Sterling. Su rostro se volvió frío. Ford, deberías saber que para gente como nosotros, los matrimonios concertados son inevitables. Incluso después de casarnos, podemos hacer nuestras propias cosas. Escuché sus palabras, y me reí. No dije nada. Simplemente me di la vuelta y me fui a... Sentí que ya no tenía sentido hablar con Tadeusz Sterling. La cena continuó. Mis padres me llevaron de paseo y me presentaron a mucha gente. Después de todo, mi familia era la más rica de la ciudad. En el futuro, tendría contacto con esa gente. Cuando la cena estaba a mitad de camino, Tadeusz Sterling subió de repente al escenario, tomó el micrófono y gritó, «Todos,
quiero anunciar algo esta noche. Mucha gente sabía que era el hijo mayor de la familia Sterling, así que todos miraron a Thaddeus Sterling. Mi novia ha vuelto al campo. Hoy quiero proponerle matrimonio en esta cena. En cuanto terminó de hablar, muchos me miraron. En los últimos días, los Sterling ya habían corrido la voz de que Thaddeus Sterling se iba a casar conmigo. Después de todo, los Sterling lo estaban pasando mal. Tuvieron que casarse con alguien de mi familia para conseguir suficientes inversiones y pedidos. Por eso tenían tanta prisa. Miré a Thaddeus Sterling, y no dije nada, pero en ese momento, Thaddeus Sterling se me acercó y me dijo, Ashford, ¿te casarías conmigo? Una vez dijiste que debía esperar a que regresaras al país, y luego te casarías conmigo. No faltarás a tu palabra, ¿verdad? En cuanto terminó de hablar, mucha gente vitoreó. El hijo mayor de la familia Sterling lleva 4 años esperando a la señorita Ashford. Sí, la señorita Ashford sin duda no defraudará los sinceros sentimientos del joven amo Sterling. Las palabras de la gente a mi alrededor hicieron que los rostros de mis padres se ensombrecieran. Sabían muy bien que, durante estos 4 años, Thaddeus Sterling no me había estado esperando. Había estado teniendo una aventura con Ophelia Drake, pero Thaddeus Sterling me miró con descaro y dijo, Ashford, cuando te fuiste, me dijiste que te esperara. Cuando volvieras al país, nos casaríamos. Ahora que por fin te he esperado, te casarías conmigo. En cuanto terminó de hablar, muchos a mi alrededor me miraron con una sonrisa. Negué con la cabeza y dije, lo siento, no lo haré. Mis palabras dejaron atónitos a todos los invitados. En nuestro círculo social, Thaddeus Sterling y yo éramos prácticamente una pareja. Esto se debía a la continua publicidad del señor Sterling a lo largo de los años. Incluso los Sterling me consideraban su nuera desde hacía tiempo, así que, cuando dije estas palabras, muchos me miraron sorprendidos. Algunos incluso me regañaron en secreto por ser cruel, pensando que debía haber conocido a otro hombre en el extranjero y haber abandonado a Thaddeus Sterling. Escuché las voces a mi alrededor y miré a Thaddeus Sterling frente a mí. Sabía que Thaddeus Sterling quería usar la opinión pública para obligarme a ceder, pero no había forma de que accediera. Me puse de pie. Le arrebaté el micrófono a Thaddeus Sterling y subí al escenario. Todos. Creo que me han malinterpretado. Thaddeus Sterling y yo nunca hemos sido novios. Cuando dije esto, muchos me miraron con incredulidad. En ese momento, Thaddeus Sterling estaba ansioso por interrumpirme, pero los guardaespaldas de mis padres lo detuvieron. Miré a todos los invitados y dije, el señor Sterling tiene novia, y su novia incluso está embarazada de él. Al decir esto, toda la sala se alborotó. Todos miraron a Thaddeus Sterling con incredulidad. Incluso el rostro de Thaddeus Sterling se puso extremadamente feo. Miré a Thaddeus Sterling. Había pánico en su rostro. Cuando me miró, incluso había un atisbo de súplica en sus ojos. Sabía que esperaba que no dijera nada más, pero aún no podía olvidar las palabras que Thaddeus Sterling me dijo en mi lecho de muerte. En esta vida, solo quería alejarme de Thaddeus Sterling, pero su familia me obligó poco a poco. Si no querían actuar con dignidad, ¿por qué iba a ser cortés con ellos? Saqué mi teléfono y proyecté el video anterior en la pantalla grande. Cuando el video mostró a Thaddeus Sterling besando apasionadamente a Ophelia Drake en el bar el día anterior, sin importarle las miradas de nadie, y sus acciones eran claramente visibles, mucha gente se giró para mirarlo. Esta es la escena del señor Sterling y su novia ayer en el bar, dije con frialdad. Así que el señor Sterling puede haberse equivocado de persona a la que le propone matrimonio. Después de terminar de hablar, el rostro de Thaddeus Sterling palideció y se desplomó en el suelo débilmente. Incluso el rostro del señor Sterling cambió drásticamente en ese momento. Lo miró con fiereza. Cuando me miró, sexta la ira en sus ojos. Ignoré la mirada del señor Sterling.
Su familia sabía claramente de la relación entre Tadeusz Sterling y Opelia Drake, pero aún así lo obligaron a casarse conmigo. Luego tuvieron que asumir las consecuencias. En ese momento, la cena ya no giraba en torno al evento original, solo quedaban chismes sobre Tadeusz Sterling y Opelia Drake. Por mi parte, me distancié de toda la situación. Mi padre aprovechó la oportunidad para subir al escenario y anunciar que la colaboración con la familia Sterling había terminado. A partir de ese momento, nuestra familia ya no cooperaría con ellos. Esto pareció ser una señal, y muchos dijeron que ya no seguirían cooperando con los Sterling. Entonces mi madre me recogió y se fue. No esperaba que, incluso después de todo esto, Tadeusz Sterling siguiera llamándome. Lljrasford, has arruinado a mi familia. Lljrasford, nunca serás tan buena como Opelia Drake. Como no te casarás conmigo, estaré con Opelia. Lljrasford, seremos felices juntos. Escuché las palabras de Tadeusz Sterling por teléfono, sonreí y colgué directamente. A la mañana siguiente, temprano, la familia Sterling estaba en la lista de tendencias. Las acciones de Tadeusz Sterling dieron que hablar. En cuanto al precio de las acciones de la familia Sterling, después de que mi familia anunciara el fin de su colaboración, muchos de sus antiguos socios comerciales también la pusieron fin. Ahora, la familia Sterling se encontraba en una situación precaria. Además, se reveló que anoche, Tadeusz Sterling dejó una nota y se fugó con Opelia Drake. Al enterarme de la noticia, no reaccioné. Pensé que era lo mejor. Al menos, si se iba con Opelia Drake, ya no me molestaría. El señor Sterling Malcolm Sterling incluso anunció que cortaba su relación paterno-filial con Tadeusz Sterling. Debido a la mala gestión de la empresa, el señor Sterling les suplicó a mis padres con la esperanza de que pudieran salvarla, pero mis padres se negaron. En el pasado, mis padres pensaban que me casaría con Tadeusz Sterling, por lo que aceptarían muchas de las condiciones de los Sterling. Ahora bien, el señor Sterling seguía viniendo con esas exigencias irrazonables, y mis padres, naturalmente, se negaron directamente. El señor Sterling no tuvo más remedio que regresar decepcionado. Unos meses después, el señor Sterling anunció que la empresa había quebrado y se fue al extranjero. Mi madre me contó que el señor Sterling tenía muchas deudas. Después de pagarlas, no le quedaba mucho dinero. Aunque se había ido al extranjero, tampoco pudo ayudar a Tadeusz Sterling. Me hice cargo oficialmente de la empresa familiar. Unos años después, gracias a la recomendación de mis padres, conocí a Atiku Seat, el hijo de la mejor amiga de mi madre. Nos enamoramos rápidamente y nos casamos. Después del matrimonio, nuestra vida fue dulce y feliz. Un día, recibí una llamada del extranjero. Lljrasford, soy yo. Escuché la voz de Tadeusz Sterling en cuanto contesté el teléfono. Su voz estaba cargada de cansancio. Tadeusz Sterling, ¿qué quieres de mí? Pregunté con frialdad. Lljrasford, quiero volver. Por favor, ayúdame. La voz de Tadeusz Sterling al teléfono era casi una lágrima. Lljrasford, lo lamento. Opelia Drake gastó todos mis ahorros a lo largo de los años. Después de que rompimos, ella y otros me encerraron. Ahora ni siquiera puedo pagar un billete de avión para volver a casa. Escuché los sollozos de Tadeusz Sterling al teléfono y negué con la cabeza. Lo siento, Tadeusz Sterling, no tengo ninguna obligación de ayudarte. Tras decir esto, colgué el teléfono. Ni siquiera quería molestarme con Tadeusz Sterling. Entonces, bloqueé el número desde el que me llamó. Pensé que así, Tadeusz Sterling no podría volver a contactarme, pero no esperaba que, apenas medio mes después, Tadeusz Sterling apareciera en la planta baja de mi empresa. Parecía extremadamente avergonzado. Tenía moretones en la cara. Obviamente, lo habían golpeado. Iba de la mano de un niño. El niño se parecía un poco a Tadeusz Sterling, pero cuando me miró, había odio en sus ojos, igual que en los de Tadeusz Sterling.
Volví a mirar a Tadeusz Sterling. Era tan diferente de la persona que recordaba. Estaba casi demacrado. Me miró. Pero en mis ojos solo había indiferencia. Lljras Ford, al verme, gritó con entusiasmo. He vuelto. No dije nada y me limité a mirar a Tadeusz Sterling. En ese momento, parecía ansioso. Lljras Ford, por favor, ayúdame. Negué con la cabeza. Tadeusz Sterling, tú mismo te buscaste todo esto. Tras decir esto, me di la vuelta y entré en la empresa. Seguí trabajando. Pero lo que sucedió después superó mi imaginación. Mi secretaria entró corriendo y me dijo que Opelia Drake había llegado. Estaba armando un escándalo abajo, diciendo que le había quitado a su marido y a su hijo. Luego, los guardias de seguridad la redujeron. Fruncí el ceño. Deshazte de ella. No le tenía ningún afecto a Opelia Drake y no quería verla. Después de que se llevaran a Opelia Drake, llamé a un amigo en común de Tadeusz Sterling y mío. El amigo me dijo que Tadeusz Sterling lo había pasado mal estos años. Tras fugarse con Opelia Drake y marcharse al extranjero, al principio aún tenía dinero. Viajaron por el extranjero. Incluso cuando llegó la noticia de la quiebra de la familia Sterling, a Tadeusz Sterling y a Opelia Drake no les importó. Sin embargo, tras la quiebra de la familia Sterling, todas las tarjetas de crédito de Tadeusz Sterling fueron suspendidas y perdió sus ahorros. Opelia Drake vivió una vida de lujo. Conoció a mucha gente en el extranjero y a menudo traía a otros hombres de vuelta. Estos hombres incluso tocaban a Opelia Drake delante de Tadeusz Sterling. Cuando estaban borrachos, le pegaban. Opelia Drake gastó todo el dinero de Tadeusz Sterling. Con su familia en bancarrota, no tuvo más remedio que salir a trabajar con su hijo. Dependía de la ayuda de algunos amigos para salir adelante, pero cada vez que conseguía dinero, Opelia Drake se lo quitaba. Tadeusz Sterling se arrepiente desde hace mucho tiempo. Me dijo muchas veces que si no hubiera conocido a Opelia Drake y hubiera ido a buscarte al extranjero, las cosas definitivamente no serían así, dijo mi amigo. Escuché esto y negué con la cabeza con una sonrisa. En mi vida pasada, lo amé profundamente. Pero, ¿qué recibí a cambio? Ahora, ya no lo amaba. Tadeusz Sterling era solo un extraño para mí. Al ver que no dije nada, mi amigo no siguió con el tema. Compramos boletos de avión para Tadeusz Sterling y su hijo porque pidió ayuda. Así fue como regresaron en secreto. Pero con los años, mucha gente le prestó dinero a Tadeusz Sterling, y él no lo devolvió, sino que siguió pidiendo más. Así que todos dejaron de prestarle dinero tácitamente. Asentí para demostrar que entendía, y no pregunté más sobre el asunto, pero no me esperaba que, antes de salir del trabajo, mi secretaria volviera corriendo. Me dijo que Opelia Drake estaba transmitiendo en vivo abajo, acusándome de secuestrar a su esposo e hijo. Incluso colgó una pancarta. Como yo era la persona más rica de la ciudad, tenía una excelente relación con mi esposo y mucha gente me consideraba una buena esposa, la noticia de que había secuestrado a un hombre casado se había convertido en la comidilla del pueblo. Al oír esto, mi rostro se puso extremadamente pálido. Le pedí a mi secretaria que llamara a la policía, y que también investigara la responsabilidad de Opelia Drake. Mi secretaria se apresuró a llamar a la policía. Entonces bajé directamente. Protegida por guardaespaldas, vi a Opelia Drake. Su rostro estaba pálido y sus ojos inyectados en sangre eran claramente visibles. Se veía extremadamente demacrada. Sabía que era a causa de su prolongado alcoholismo. Al verme, Opelia Drake corrió hacia mí. Lljras Ford, devuélveme a mi esposo e hijo. La miré con frialdad. Tu marido y tu hijo no están conmigo. Te has equivocado de persona. No tengo nada que ver con ellos. Al oírme decir esto, Opelia Drake se puso furiosa. Dices que no. Lljras Ford, debes de haber escondido a mi marido y a mi hijo. No quería lidiar con esa loca y estaba a punto de irme, pero no esperaba que, al girarme, viera a Tadeusz Sterling.
Estaba escondido en un rincón, con el niño en brazos. Al verme, había emoción en sus ojos. No tenía a dónde ir. Tras ver a Opelia Drake, se escondió. Solo se atrevió a aparecer cuando me vio. Ashford, por favor, ayúdame. Solo tú puedes ayudarme. Caminó rápidamente hacia mí. Opelia Drake y yo no estamos casados. No somos marido y mujer. Puedo casarme contigo. Te prometo que te escucharé el resto de mi vida. Miré a Thaddeus Sterling con frialdad. Lo siento. Estoy casada. Amo mucho a mi esposo. Tras decir esto, me di la vuelta y me fui. Cuando Opelia Drake vio aparecer a Thaddeus Sterling, corrió hacia él. Thaddeus Sterling, ¿de verdad viniste a buscarla?, gritó Opelia Drake furiosa y caminó hacia Thaddeus Sterling. Thaddeus Sterling me miró con la mirada perdida. Lo miré, y había desesperación en sus ojos. Luego se giró para mirar a Opelia Drake. En ese momento, sexta locura en los ojos de Thaddeus Sterling. De repente, Thaddeus Sterling se abalanzó sobre Opelia Drake. No recuerdo cuando tenía un cuchillo en la mano. Vi cómo Thaddeus Sterling le clavaba el cuchillo directamente en el estómago. Opelia Drake, me has arruinado la vida, gritó Thaddeus Sterling enloquecido. Opelia Drake, te odio, quiero matarte. La gente a su alrededor miró a Opelia Drake y a Thaddeus Sterling con sorpresa. Obviamente, no esperaban que Thaddeus Sterling matara a alguien de repente. Después de que Thaddeus Sterling matara a Opelia Drake con sus propias manos, se quedó mirando fijamente el cuerpo frente a él. Se giró para mirarme. Ashford, si no hubiera estado con Opelia Drake, te habrías casado conmigo. Miré a Thaddeus Sterling y no dije nada. Él me miró, sonrió con amargura y dijo, lo sé. Si no, me hubiera casado con Opelia Drake. Si hubiera ido a buscarte al extranjero inmediatamente, habríamos estado juntos hace mucho tiempo. Ashford, me equivoqué. Si hay una otra vida, sin duda me casaré contigo. Me miró, negué con la cabeza fríamente. Thaddeus Sterling, si hay una otra vida, espero que nunca nos conozcamos. Me miró con la mirada perdida y luego sonrió con amargura. Levantó el cuchillo y se lo clavó directamente en el pecho. Mientras veía a Thaddeus Sterling suicidarse, no dije nada. En ese momento, la policía finalmente acudió. Se llevaron los cuerpos de Thaddeus Sterling y Opelia Drake. En cuanto al hijo de Thaddeus Sterling y Opelia Drake, también se lo llevaron. Miré al niño. Cuando vio que sus padres estaban muertos, me miró con odio en los ojos. Negué con la cabeza. En el fondo de mi corazón sabía que este niño estaba condenado. Finalmente, la policía me dijo que el señor Malcolm Sterling se lo llevó. Más de 10 años después, tuve mi propio hijo. Bajo la tutela de Atticus e Atimia, nuestro hijo fue excepcional. Un día, recibí una llamada de un amigo. ¿Todavía recuerdas al hijo de Thaddeus Sterling?, me preguntó mi amigo con una sonrisa. Sí. Asentí. ¿Y qué hay de él? Ese niño mató al señor y la señora Malcolm Sterling y Vivienne Sterling. Ahora va a ser condenado a muerte. Cuando escuché esto, me sorprendí bastante. Pensaba que la razón por la que Thaddeus Sterling y él tuvieron una vida tan dura era que el señor Sterling no les daba dinero, así que siempre buscaba la oportunidad de matarlos. Cuando creció, finalmente tuvo la oportunidad y mató a sus abuelos con sus propias manos. Ahora, él también va a morir. Escuché esto y sonreí. Como era de esperar, una persona desagradecida siempre sería desagradecida.